Bueno, ¿les parece que empecemos entonces, Emi y Pablo? ¿Están dispuestos ya? Bien, perfecto. Perfecto, doctor, si le parece, entonces. Bueno, entonces hoy el Ateneo va a ser una reunión bastante especial para nosotros porque vamos a contar con la invitación y la disertación de Pablo Canata. Pablo ya es bastante conocido en Argentina, ha estado en varios eventos y va a estar seguramente en el futuro en muchos más. Pero Pablo, por supuesto, como siempre, aceptó gentilmente la invitación que le hicimos para participar de estos encuentros científicos nuestros. Les cuento que él es responsable del área de nefropatología y de uropatología y de patología digital del Hospital Universitario de Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ese es su centro de referencia donde él está afincado desde hace unos años ya. Aparte es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, coordina varios grupos de trabajo de nefropatología sobre todo, especialmente el Club de Nefropatología de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y el Grupo Glossen de Enfermedades Glomerulares de la SEN, de la Sociedad Española de Nefrología. Y es co-chair de los cursos de nefropatología de la ERA-EDTA, de la Sociedad Europea de Diálisis y Trasplante. Así que Pablo tiene ya una vasta, a pesar de su juventud, tiene una vasta trayectoria en esto de la nefropatología y se ha convertido en los últimos años en un referente de estas actividades y de la nefropatología, no solo en España, sino también en Europa. Así que, aparte, para mí es un gusto porque me liga con Pablo y con su familia una gran, no solo amistad, sino casi una ligazón familiar con ellos. A Pablo lo he tenido desde chiquito como un referente, lo conozco desde que estaba empezando a caminar y ahora verlo en este estatus de referencia en Europa realmente es un orgullo para mí y un placer realmente. Así que también contamos con la Emi Chiple, es nuestra nefropatóloga de referencia, la cual ha tenido un crecimiento en los últimos años enorme y con orgullo contamos con ella para que trabajar en el día a día. Ella es muy amable con nosotros, siempre participa en este tipo de actividades y ahora ha aceptado participar de este Ateneo junto con Pablo. Así que Emi va a hacer una introducción de cada uno de los dos temas que hemos elegido y Pablo va a hacer la presentación de los casos clínicos. Así que vamos a dejar tiempo también para preguntas y para intercambio de opinión. Bueno, adelante entonces. Emi, cuando quieras. Bueno, antes que nada, quería agradecer la presencia de todo el mundo y la cálida introducción del doctor Doutal, la verdad, y es un gusto para mí poder participar en esta reunión. O sea que, Emi, cuando quieras. Perfecto, Doc. Ahí estamos y obviamente lo único que puedo decir yo es que es un orgullo para mí darle a usted la palabra que es suprema en la nefropatología. Bueno, vamos a comenzar con el Ateneo de hoy. Lo que vamos a ver son los factores histológicos de mal pronóstico en glomerulopatías inmunes, puntualmente en la nefropatía por IgA y en la nefritis lúpica. A lo largo del tiempo se han ido proponiendo diferentes clasificaciones en relación a esta patología en la nefropatía por IgA, y la que estamos usando actualmente es la clasificación de Oxford, a partir del año 2009, en donde el objetivo de esta clasificación era principalmente desarrollar una clasificación histopatológica basada en la microscopía óptica que incluyera aquellas lesiones histológicas que sean relevantes para el pronóstico, con independencia de los datos clínicos, que sean fácilmente medibles
y que haya una reproducibilidad aceptable interobservador. En este contexto, las 4 variables que reunían estas características que se buscaban eran estas 4 que les voy a mencionar ahora. Por un lado, porque quiero ir un ratito a la serie para M0, si la proliferación mesangial está en menos del 50% de los glomérulos, y como M1, si esta proliferación mesangial está en más del 50% de los glomérulos. La siguiente variable es la glomerulosclerosis segmental, a la cual vamos a nombrar como S, S0 si está ausente, y S1 si está presente. Hiperciliaridad endocapilar, E0 si está ausente y E1 si está presente, y la atrofia tubular y fibrosis intersticial, a la cual vamos como T0, si corresponde a un 0 a 25% del total del parénquima, T1 si va del 26 al 50%. Un segundito. Le pido a todos los que están presentes, por favor, silenciar el micrófono, porque cada ruido que hacen incorporan la imagen e interrumpen al disertante. Por favor, silenciar todos los micrófonos. Bien. Gracias, Emi. Sí, por favor. Estábamos entonces en la fibrosis intersticial y atrofia tubular, que vamos a categorizar como T0, T1 o T2, de acuerdo al porcentaje de la biopsia, digamos, de nuestro intersticio que esté afectado. Años más tarde, se identificó que la presencia de los crecientes, estamos hablando de crecientes celulares y fibrocelulares, también son considerados como un factor predictor del pronóstico por sí mismos, ¿sí? Entonces se decide, luego de varias revisiones, incorporar a esta presencia de los crecientes en la biopsia, en el contexto de la IgA, como uno de estas variables que deberían ser categorizadas. De esta manera, vamos a categorizar como C0 cuando no tenemos crecientes en la biopsia, C1 cuando están en menos de un 25% de los glomérulos que tenemos para analizar, y C2 cuando están en más de un 25% de los glomérulos totales. En relación a esto, ya que haya crecientes, convierte a esta biopsia en un factor de mal pronóstico, pero más aún si tiene un C2, en donde tiene un peor pronóstico, incluso con el tratamiento con inmunosupresión. De manera que la clasificación actual lo que contempla son estas siglas, que llamamos usualmente MESC, de acuerdo a estas variables que acabo de mencionar. Y ya de cara un poco al futuro, en relación a cuáles serían los nuevos probables aportes que podemos obtener, datos que podemos obtener de la biopsia renal, para tener más datos acerca de cuál va a ser la evolución del paciente, en este contexto surgen algunos marcadores que podemos realizar por inmunohistoquímica, que son el CD68, el C4D y la proteína relacionada al factor H. Seguramente el doctor nos va a hacer mención de estos marcadores. El CD68 es un marcador para macrófagos, para la identificación de macrófagos. El C4D, bueno, ya sabemos por la implicancia del complemento dentro de lo que sería el daño glomerular en el contexto de la glomerulonefritis por IgA. De manera que ahora vamos a dar paso a los casos que nos va a mostrar el doctor, cómo lo enfocaríamos teniendo en cuenta estas variables. Alguien está cortando con una radial. Pero bueno, pues muchas gracias a mí. Es un placer, como decía antes, realmente para mí poder participar en esto, porque bueno, aunque me ven que yo hablo un poco como gallego, toda mi sangre, 100% de mi sangre es argentina. O sea que, yo aquí toda la vida viviendo, pero me une algo más que la sangre, la verdad. Con Argentina es para mí todo un placer poder participar.
Voy a compartir pantalla, a ver si puedo... Aquí, compartimos pantalla. Vale, ahora estáis viendo, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Bueno, les voy a comentar un poco, como bien ha comentado en la introducción, realmente... Yo no lo estoy viendo, no sé si los otros, si es un problema mío. A ver. No, ¿La Pablo, ves? no, Pablo, buen día. No, no se te ve en pantalla, ¿eh? Se ve No se está solamente la compartiendo. cámara. Ay, ay, ay. A ver, un momento. No. Stop Google Chrome. Voy a intentar otra vez, a ver. Quizás solo que es que quería compartir la... Estás como coanfitrión, lo veo bien, pero no se comparte, por lo menos yo no lo veo. Compartir. ¿Ahora? No. Damn. Emi, ¿se lo podrá poner como anfitrión directamente? Pero Y no como voy a poderlo, yo creo. Veamos. Voy a volver a intentar otra vez. Porque... A ver, voy a si no compartir lo que es el Google Chrome, porque esto vamos a ver las biopsias, unos casos, pero a través de Google Chrome. ¿Ahora lo estáis viendo? No, yo no lo veo. Oh, Sí, adiós. No, todavía no. Walter, soy Jorge Bravo, sí lo estoy viendo yo lo puedo ver. Ah, mira, ¿En serio? Sí, en La Rioja se puede ver, en Córdoba no. y bueno, ¿qué quieres? Algo tenemos que tener de ventaja. Esos son adelantados los de La Rioja. ¿Viste? No, yo lo veo perfectamente, pero creo que el problema es la doctora que tiene que anular lo suyo. Sí, a ver, fíjate, Emi, ¿vos lo tenés todavía activado a la presentación? No, yo ya he dejado de compartir mi pantalla. A ver, Hola, Doc. ¿Le sale algún error o algo cuando quiere compartir? No, para nada, para nada. De hecho me deja compartir sin ningún problema. Y después tiene que seleccionar la pantalla, el escritorio o algo, el PowerPoint y poner aceptar o compartir. A ver. Veamos. Como sale una ventana nueva. Y compartir desktop one. O sea, y ahora se me está poniendo todo el escritorio en verde, como si lo estuviera compartiendo. Por eso me pone, está compartiendo pantalla. No lo ven. No, no se ve. No, lo tenemos a vos nomás. Vale, voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver, compartir pantalla. A le ver, vemos así. un participante puede compartir a la vez. Voy a poner que varios participantes puedan compartir de manera simultánea, a ver si eso quizás... ¿Ahora? No, yo no lo veo. A ver, Si quiere, Doc, puede mandarle por mail la presentación a Emi y que Emi la presente. Y te vaya pasando las diapositivas. ¿Tú tienes Mac, Macintosh o PC, Pablo? Mac, pero es que no es, el problema es que no es una presentación esto. Ah, claro, tal vez no lo podemos ver por eso. No, deberían. Voy a intentar otra cosa. ¿y por qué Jorge Bravo lo ve? Buena pregunta. Mm. A ver, ahora estoy compartiendo el Google Chrome. ¿Lo ven? No. No. Es algo posiblemente del tipo de equipo. ¿Y tienes posibilidad de mandar, de enviar la presentación? No es una presentación, por eso digo, realmente no es una presentación, es son unos casos que están Claro. planeadas. Podemos probar que sea el host, el doctor Kanata. en vez de Ah, Kanata. eso. Claro, por Entonces, eso decía que no sea coanfitrión, sino que sea el anfitrión. Vos date de baja, Emi, entonces. Sí, ya está, Doc. A ver, pruebe ahora. Ahora como anfitrión vos, Pablo. Estoy como anfitrión. Pregunto, sí. A ver, pues ahora... Ahora sí. Ahora sí, dale, ahora sí. ¿Ahora lo ven? Perfecto. Exactamente, Después cambiamos cuando Emi tenga que ok. presentar. exactamente lo que estoy viendo, sí, es así.
Genial, Ok, sí. Silenciemos todos ahora, por favor. Muchas gracias. Pues les iba a mostrar un poco lo que ha comentado Emi, pero con casos así un poco prácticos. Fíjese, esta es la biopsia de una mujer de de un varón de 73 años que se presenta con síndrome nefrótico y hematuria y un deterioro muy rápido de la función renal. Se le hace una biopsia y fijaos que realmente aquí recibimos 2 cilindros corticales. Ya de lejos se ve que hay focos de daño crónico. Aquí, por ejemplo, toda esta zona de aquí ya se ve que hay bastante atrofia tubular, fibrosis intersticial, pero realmente son áreas parcheadas, como están viendo aquí. No es una cosa que llame mucho la atención. Y lo que sí, realmente vamos a cambiar a otras técnicas, lo que sí llamaba la atención en este caso era, desde luego, nos acercamos a los glomérulos y vemos que realmente hay proliferación mesangial, tal y como había comentado hace un momento. Tenemos más de 4 células mesangiales por eje mesangial. Es algo, la proliferación mesangial es algo un poco complicado al principio, porque aquí veis varios núcleos, pero realmente ¿cuáles de estos núcleos son células mesangiales? Pues se considera célula mesangial toda aquella que está rodeada de matriz mesangial, que sería toda esta matriz Pas positiva, fucsia, que estamos viendo aquí. Cuando vemos más de 4 células, que en este caso estamos viendo muchas más, consideramos que hay proliferación mesangial. Como os decía en este caso, pues bueno, vamos viendo que los glomérulos tienen proliferación mesangial, son muy hipercelulares, muchos de ellos, pero lo interesante es que algunos de los glomérulos tenían, fijaos aquí, hay como signos de isquemia, hay como un poquito de hiperplasia de las células epiteliales, pero cuando nos vamos más allá, vamos a verlo con otras técnicas. Fijaos que en alguno de los glomérulos, lo único es, esto lo tenía todo marcado, pero se me han ido las marcas todas, estaba comentando antes. En alguno de los glomérulos, fijaos que vemos no solo lesiones sinequiantes a la cápsula de Bowman, sino fijaos en este glomérulo de aquí, como estamos viendo ya realmente un aumento de celularidad fuera de los capilares glomerulares. Es una proliferación extracapilar, es una semiluna con ya un poquito de depósito de colágeno, es una semiluna fibrocelular. Aquí lo estamos viendo con hematoxilina, fijaos cómo se ve todo el ovillo glomerular y parte comprimida, parte de la semiluna comprimida, o sea que esto sería un caso realmente en el que hay menos del 25% de los glomérulos con semilunas, por lo tanto tendríamos la mayor parte de los glomérulos tienen proliferación mesangial, es un M1, muchos de los glomérulos tienen hipercelularidad endocapilar, que eso es algo que vamos a ver ahora mismo con otro caso. Tenemos lesiones segmentarias, tenemos atrofia tubular y fibrosis intersticial, pero que no llegan, en este caso sería el 20%, afectan al 20% de la biopsia, es decir, que sería un T0, y en este caso tendríamos un C1, porque tendríamos semilunas. Una cosa interesante que ha comentado Emi anteriormente es el C4D. Cuando hacemos el C4D en este caso, vemos que el C4D es negativo en el glomérulo. El C4D os suena todo, supongo, de trasplante, del rechazo humoral, es lo que valoramos en los capilares peritubulares. Y ahora es una noticia que está poniendo mucho de moda, no solo por la IgA, sino también se está utilizando como marcador incipiente de o bien glomerulopatía del trasplante en casos de trasplante o bien incluso microangiopatía trombótica. ¿Esto por qué ocurre? Fijaos que el C4 de nosotros en trasplante lo valoramos en los capilares peritubulares, no en los glomerulares. Y a lo mejor podéis pensar, ¿por qué? Si estamos hablando de rechazo humoral, o sea, cuando hablamos de rechazo humoral estamos hablando de microvasculatura, ¿por qué en los capilares peritubulares y no en los glomerulares? Realmente la base de esto es que en los capilares peritubulares tenemos una molécula simplemente inhibidora de la activación del complemento, que es el CD59, mientras que en el glomérulo tenemos hasta 4 moléculas inhibidoras de la actividad del complemento. Por lo tanto, si tú valoras el C4 de un glomérulo, probablemente vayas a ver un falso negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes C4D solo en los glomérulos y no en los capilares tubulares, peritubulares? Eso realmente indica un daño estructural de la membrana basal glomerular que en casos de trasplante realmente está indicando probablemente el desdoblamiento del endotelio de la membrana basal, lo que sería una glomerulopatía crónica del trasplante, y en casos de pacientes que no han sido trasplantados, ese daño estructural probablemente esté indicando una microangiopatía trombótica incipiente. Pero bueno, dejando todo eso de lado, que no es para lo que estamos aquí hoy, el C4D en este caso vemos que es negativo. Vemos otro caso. Fijaos, voy a mostrar ahora mismo un caso, a ver si... este de aquí, en el que
Fijaos que desde el punto de vista óptico, comparado con el caso anterior, esta es una mujer de 44 años que ya tenía un diagnóstico de una biopsia de IgA desde 1997, pero ahora fue tratada inicialmente con corticoides y con ciclofosfamida. Se mantuvieron los corticoides, se dejó creo que ciclofosfamida fueron 12 semanas. Y el caso es que se rebiopsia por una persistencia de hematuria con un aumento de la proteinuria. Y cuando nos vamos a los glomérulos, comparándolo con el caso anterior, da la sensación de que están bastante mejor. Alguno de ellos, como este, tiene una lesión esclerosante, es decir, tenemos ya un S1 dentro de la clasificación de Oxford, pero en este caso lo interesante es que no hay, si os fijáis, aunque esto es una hematoxinina, quizás no sería la técnica de elección para ver la proliferación mesangial, para eso tenemos el PAS sobre todo, no parece que haya hipercelularidad endocapilar, no parece que haya proliferación mesangial. Vamos a verlo con el PAS. Vamos a ver el PAS. Y fijaos que cuando vamos el PAS, realmente, pues bueno, hay pocos glomérulos realmente, pero fijaos, las luces capilares están muy permeables, no parece que haya un aumento de núcleos de células mesangiales. Aquí tenemos 3, aunque es cierto que este eje mesangial está muy cerca del polo vascular, por lo tanto, en la clasificación de Oxford recomiendan no valorar los ejes mesangiales próximos al polo vascular, pero en cualquier caso no parece que haya hipercelularidad mesangial, no hay semilunas, es decir, que es un caso en el que da la sensación de que los signos de actividad son bastante menores que el anterior. No obstante, cuando hacemos el C4D en este caso, fijaos que tenemos positividad para C4D no solo en mesangios, sino en la vertiente subendotelial de capilares glomerulares. No os he enseñado, disculpadme, y tengo aquí por algún lado abierto, aquí creo que es la inmunofluorescencia de este caso, fijaos, esta es la IgA, y fijaos que en la IgA, pues bueno, tenemos un depósito granular mesangial, y si lo pongo, perdón, un poco más, aquí en fijaos aquí, tenemos un depósito granular en mesange que se extiende a la vertiente subendotelial de capilares periféricos. Ojo que esta extensión a la vertiente subendotelial de capilares periféricos, son muchos artículos en los últimos 20 años han comentado que probablemente esto puede ser un signo de peor pronóstico, pero hay varios artículos realmente diciendo que todo lo contrario. O sea y en nuestro caso, a mí me ha sorprendido muchísimo que cuando uno busca en la bibliografía, hasta el 40% pone en las series que más hay extensión de los depósitos de IgA a la región subendotelial, pero en nuestro caso, en nuestro hospital, esto ocurre hasta en el 80% de los casos. La diferencia entre lo que vemos nosotros y las publicaciones, yo creo que se basa en los mecanismos de congelación, en los métodos de congelación, perdón. En la mayor parte de los métodos de congelación que utilizan muchas de las publicaciones que llegan a esa conclusión es congelación del tejido directamente en el criostato. Eso produce un gran artefacto. Nosotros utilizamos una congelación con isopentano refrigerado que no produce ningún tipo de artefacto. Entonces, creo que probablemente sea esa la razón por la que vemos más extensión a los capilares, a la región subendotelial, básicamente porque vemos mejor, los capilares conservan mejor la estructura. Y si os fijáis, esto junto con la biopsia que es esta de aquí, básicamente podemos superponer los depósitos de C4D a los depósitos de IgA. ¿Y esto por qué es? Aquí tenemos que volver un poco a este horrible esquema que muchos de cuando estábamos estudiando en la facultad nos lo memorizamos para pasar el examen, y después cuando nos hemos dedicado a todo esto de la medicina ya más clínica, o en nuestro caso yo soy patólogo, pero nefropatólogo, pues esto nos ha vuelto y nos ha dado una bofetada, ¿sabes? Es decir, que es algo que tenemos que dominar y tenemos que realmente entender más que dominar. Fijaos que todo esto del C4D viene a colación de dos trabajos que están aquí. El primero de ellos es un trabajo del grupo de Mohamed Daha de Leiden en Países Bajos, y ellos lo que hacen es teñir con MBL, que básicamente nos está marcando, si os fijáis aquí, la MBL de la glicolina, estamos hablando de sobre todo de la vía de las lectinas. Ellos tiñen con MBL y ven que un cuarto de los casos de nefropatía IgA se tiñen con MBL. Curiosamente, esos casos son los casos que tienen más signos histológicos de actividad y más signos clínicos y analíticos de actividad. Fijaos, una creatinina más alta, mayor proteinuria, más fracaso renal, y desde luego esto se utilizó después, unos años después, nuestros compañeros de Córdoba, pero no Córdoba
de ahí Argentina, sino Córdoba, a unos miles de kilómetros de distancia, Córdoba en Andalucía. El equipo de Mario Espinosa y Rosa Ortega lo que hicieron fue utilizar este artículo que vieron en la Universidad de Leiden para ampliar un poco más e introducir el C4D como marcador para esos casos. Fijaos otra vez en este esquema. Nosotros realmente cuando teñimos las biopsias renales de manera rutinaria, siempre hacemos por inmunofluorescencia, IgG, IgA, IgM, derivados del complemento AC3-1Q y kappa y lambda. Eso es casi siempre en todos los laboratorios. Después hay una serie de anticuerpos que se utilizan de manera rutinaria. Por ejemplo, en nuestro laboratorio también hacemos C5B9, albúmina y fibrinógeno. Pero realmente los necesarios son las cadenas ligeras, las 3 inmunoglobulinas y los 2 factores derivados del complemento. C4D en algunos laboratorios se hace por inmunofluorescencia, nosotros lo hacemos por inmunistoquímica. Y fijaos que realmente el C4D es un producto derivado de este paso, es decir, que el C4D nos puede indicar que está activándose la vía de las lectinas o la vía clásica. Ante una negatividad para C1Q y positividad para C4D ya sabemos que se está activando la vía de las lectinas. Y esto es interesante porque en este trabajo el grupo de Córdoba ven que ya no un cuarto, sino un poco más de un tercio de los pacientes con IgA son positivos para C4D y curiosamente, al igual que vieron los de la Universidad de Leiden, esos casos son los casos en los que no solo hay más clinicidad, sino también hay más signos de actividad. Hay signos de actividad y fijaos la supervivencia renal con el tiempo, los pacientes que tienen positividad para C4D y los que tienen negatividad para C4D. ¿Por qué ocurre esto realmente? Esto ocurre porque estos pacientes ya sabemos que la IgA activa la cascada del complemento por la vía alterna, pero un tercio de pacientes que además tienen el C4D positivo, indica que están retroalimentando y reactivándose también, aparte por la vía alterna del complemento, por la vía de las lectinas. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener una evolución más tórpida, hay que tener un seguimiento más estrecho para ver si a lo mejor hay que cambiar la terapia o no, según la evolución del paciente. Y esto, desde luego, esto ya es lo siguiente, disculpadme, y esto es interesante porque realmente esto yo creo que justifica, nosotros ya desde hace un tiempo estamos empezando a hacer C4D y fijaos que no tiene una correlación siempre, estos dos casos los mostraba para que vierais que no tiene una correlación siempre con los signos de actividad que podéis ver en la biopsia. En este caso tenemos C4D positivo en una biopsia en la que prácticamente no hay signos de actividad y en la otra biopsia que teníamos antes sí teníamos signos de actividad, pero el C4D era negativo. Os voy a enseñar ahora otro caso. Otro caso que es, en este caso, es una biopsia de esta misma semana que tenemos aquí y es un varón de 65 años que se presenta con síndrome nefrótico y hematuria por lo que se realiza una biopsia renal. La biopsia renal tenemos muy poco material, fijaos, es simplemente esto que veis aquí. Hay bastantes signos de cronicidad en esta zona con infiltrado inflamatorio. Si nos acercamos a los glomérulos vemos que son glomérulos hipercelulares, da la sensación de que tienen un patrón membrano proliferativo, que lo llamamos cuando tienen este aspecto lobulado, aunque realmente deberíamos ver más tinciones, que ahora mismo las veremos, pero se van viendo por aquí, y perdón, me voy a alejar, y aquí en este otro mínimo fragmento también tenemos glomérulos con lesiones crónicas esclerosantes, y ahí vamos al otro. Voy a poner alguna otra técnica, vamos a poner una plata. Y fijaos que con la plata cuando nos acercamos realmente, pues bueno, si hay dobles contornos, pues hay alguna zona en la que quizás podríamos ver que hay dobles contornos, pero el tema es que la hipercelularidad endocapilar es una de los hallazgos, quizás es una de las lesiones histológicas más complicadas de ver. ¿Por qué? Porque se nos mezclan muchas cosas. La proliferación mesangial, ya hemos visto antes, aumento de células mesangiales, una vez que identificamos esas células mesangiales, vemos cuáles son, nos resulta relativamente fácil. El problema de la hipercelularidad endocapilar es que normalmente se acompaña de proliferación mesangial. Normalmente las células que proliferan no solo son las células endoteliales, sino también tenemos un aumento de células viajando dentro de los capilares glomerulares y al final, en definitiva, nos encontramos con glomérulos en los que realmente es difícil individualizar las luces capilares y tenemos una gran cantidad de celularidad ocupando espacios y comprimiendo las luces vasculares. El tema es que, como decía, en los casos en los que hay hipercelularidad mesangial es complicado a veces ver la hipercelularidad endocapilar. En este caso vimos un glomérulo que sí lo tenía, pero el resto de glomérulos realmente no parece
Vamos a ver una tinción, un momentito, un tricrómico, creo, aunque ponen aquí todo hematoxina, oxina, realmente obviamente no, eso es un PAS. No, y este tampoco. Por aquí nada, disculpad. Aquí. Bueno, es un tricrómico un poquito pálido, desde luego. Pero fijaos que cuando nos acercamos estamos viendo que estos glomérulos, pues sí, parecen un poco hipercelulares, pero no se consigue ver con claridad esta hipercelularidad endocapilar. Esto es importante porque cuando un patólogo se enfrenta a una biopsia renal con un diagnóstico de IgA, que en este caso, perdonad, pero tampoco se ha mostrado la inmunofluorescencia y os la voy a mostrar a continuación. Disculpa un momento, K3 sería este de aquí. Fijaos, es espectacular en este caso. Tenemos una positividad también granular para IgA que se nos distribuye por todo el mesange, también llega a la vertiente subendotelial de los capilares periféricos. A mayor aumento, fijaos cómo estamos viendo esa positividad granular muy intensa, y estamos viendo también, vimos en este caso que había, donde tengo el... bueno, no lo tengo aquí el C3, pero bueno, el C3 tiene una intensidad completamente similar. Lo que os comentaba es que en este caso no se ven semilunas, no tenemos dudas si hay hipercelularidad endocapilar o no, y claro, estos son la M y la E, son los dos signos de actividad que valoramos los patólogos de la clasificación de Oxford de la nefropatía IgA. ¿Qué pasa? Que según el estudio Valiga, quizás entre la M y la E, según el estudio Valiga que firma como primera autora la doctora Copo, realmente quizás es la hipercelularidad endocapilar la lesión clínicamente más significativa, excluyendo obviamente las semilunas, que es quizás lo más significativo, pero entre la hipercelularidad mesangial y la hipercelularidad endocapilar. El problema es que tenemos una lesión hipercelularidad endocapilar que es bastante difícil de identificar, que tenemos situaciones en las que nos vamos a confundir, y ahí es donde quería aprovechar para enseñaros realmente esta de aquí, este artículo que ha salido hace un par de años, que es muy interesante, que os ha comentado la doctora Chiple hace un minutito, en el que está introduciendo el CD68, que es, como comentaba Memi, el marcador que utilizamos todos los patólogos para identificar macrófagos. Hay más tinciones, pero quizás este es el anticuerpo más utilizado, el CD68. Y lo interesante de este artículo es que realmente lo que ven es que existe una altísima correlación entre la presencia de más de 6 macrófagos por glomérulo con un estadio E1 de hipercelularidad endocapilar en una biopsia con IgA. ¿Esto qué significa? Eso significa que en los casos en los que claramente estamos viendo una hipercelularidad endocapilar y la biopsia la podemos catalogar como E1, perfecto, la catalogamos como E1, pero aquellos casos en los que tenemos un E0 o no estamos seguros si realmente estamos viendo hipercelularidad endocapilar o no, realizar un CD68 nos ayuda muchísimo, y cuando tenemos más de 6 células CD68 positivas por glomérulo, podemos considerar que el caso sería E1. Y de hecho, en esta biopsia que os estoy mostrando ahora mismo, tengo por aquí en algún sitio, a ver si... no lo encuentro. Perdona, porque esto lo he tenido que reescanear todos los casos ahora. Disculpadme, en este caso no los puedo mostrar la tinción del C68 porque no sé qué ha sucedido. A ver, voy a intentar refrescarlo. No, este es el tricrómico. Vaya. Bueno, disculpen porque realmente no podía enseñarles en este caso la tinción interesante que era la razón por la cual habíamos hecho, pero vemos de 8 a 10 células CD68 positivas por glomérulo. Eso indica que en este caso la E sería un E1. Vamos a pasar ahora a otro caso interesante, bueno, curioso realmente. Es un caso en el que... Uy, perdón. Es un caso en el que es de una paciente de 43 años sin antecedentes relevantes que acudió al hospital por... Aquí. Acudió al hospital
por una proteinuria en rango nefrótico, realmente que se presenta también con hematuria. Nuestra sorpresa, Sabine tenía una foto que os quería enseñar, la foto macroscópica, pero no la he encontrado, pero lo interesante, bueno, la foto macroscópica veíamos, porque sacamos fotos a todos los cilindros realmente, veíamos que en el cilindro había áreas bastante más oscuras, difuminadas, dentro de lo que sería el parénquima renal. Y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vemos la histología? Fijaos que este caso tiene en todo el intersticio, da la sensación de que está gran parte de los túbulos sustituidos por células espumosas. Células espumosas, y de hecho nos llamó muchísimo la atención esto, ver células espumosas en el intersticio normalmente tiene una correlación, lo vemos a veces en las biopsias de membranosa, y de hecho una de las orientaciones de este caso por nuestros compañeros clínicos era nefropatía IgA versus nefropatía membranosa. En este caso la inmunofluorescencia, que la tengo, disculpad, os la voy a enseñar aquí. La inmunofluorescencia en este caso, fijaos, realmente la IgA era rutilantemente positiva, granular en mesangio con extensión a capilares periféricos, a la vertiente subendotelial, capa y lambda, como veis aquí en las fotos pequeñas, eran positivas, siendo pues, obviamente policlonal, disculpad, y la IgG completamente negativa. Completamente negativa, es decir, que un caso que en un principio iba orientado más como membranosa, aunque también, también iba orientado como IgA, en este caso pues realmente pues, teníamos una nefropatía IgA, pero lo interesante, como os decía, era el hallazgo de todas estas células espumosas en el intersticio. Esto es interesante e importante porque, ¿por qué? Porque estas células espumosas, que aquí la estamos viendo, que lo que hicimos al final fue, fijaos, creo que tenemos una red aquí. Esto que estáis viendo aquí es el cilindro, el segmento del cilindro que se congeló, y lo que hicimos, tenemos tinciones para macrófagos, como habéis visto ahora, CD68, pero tinciones para lípidos realmente no hay. ¿Por qué? Porque realmente los lípidos desaparecen durante el procesado de la muestra. Tened presente que cuando nos enviáis un cilindro renal, el tejido que seleccionamos para microscopía óptica se mete en formol, se fija en formol y luego se procesa en parafina. Este procesado implica el paso de la muestra por varios alcoholes. Estos alcoholes lo que hacen es lavar todos los lípidos que hay en la muestra y nos quedan las células vacías. Con los lípidos se ven los núcleos, pero realmente cuando estamos viendo adipocitos en una biopsia renal no estamos viendo, no se ve la grasa. Y en este caso, pues realmente todos los lípidos o todo el contenido que tenía, pues tampoco se veía, pero si cogemos el cilindro congelado, que no ha pasado por esos líquidos de procesamiento, vemos y hacemos un oil read, vemos que está lleno de lípidos el intersticio. En cualquier caso, esto es simplemente para demostrar que efectivamente aquí hay lípidos en todas estas células espumosas, pero lo interesante, como os decía, es que estas células espumosas es un hallazgo, si no es bastante infrecuente en una biopsia renal, pero ver todo el intersticio lleno de estas células espumosas es importante porque estas células espumosas van a liberar factores profibróticos y en este caso muy probablemente este paciente puede evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica mucho más tórpidamente que un paciente que no tenga toda esta presencia de células espumosas en el intersticio. Por lo tanto, es un factor, si bien no está indicado, o sea, no está visualizado, no está publicado como factor de mal pronóstico de manera global y para ser introducido en la clasificación de Oxford, esto no ocurre porque este es un hallazgo bastante raro, no solemos verlo, sí que es un hallazgo que debemos reportar y avisar a los nefrólogos porque desde luego este caso puede evolucionar hacia fibrosis intersticial de una manera muchísimo más rápida, como decíamos, que otros casos. Para acabar un poco el tema de la IgA, os quería mostrar realmente otro caso que, porque a veces cuando uno ve los libros, pues sí, el otro día lo estamos comentando con Emi, que realmente los libros siempre te ponen las fotos más representativas, pero los patólogos a veces nos encontramos con otras cosas. Y otras cosas sería este paciente. Este paciente es un paciente con una diabetes mellitus que de repente empieza a tener hematuria, se le biopsia. Fijaos, esta es la biopsia renal, este es el PAS, en el que vemos que bueno, hay áreas de cronicidad, vemos que nos acercamos a los glomérulos y vemos que hay expansión del mesangio
Pero claro, nuestra sorpresa fue que en este caso, cuando vamos a ver la inmunofluorescencia, vemos positividad para C3, como estáis viendo aquí, positividad para C3 en prácticamente todo el glómerulo de manera difusa y global, y realmente cuando vemos la IgA, pues también tenemos depósito granular de IgA en intersticio, en mesangio, y muy focalmente, como vemos aquí, con extensión a capilares, a la región subendotelioide de capilares periféricos. Esto es importante porque, claro, una biopsia, una nefropatía IgA, normalmente de las lesiones que vamos a ver, quizás la más típica es la hiperciliaridad mesangial, y esto choca de frente con la expansión mesangial que vemos en la diabetes, sobre todo en estadio 2B, en el que ya la expansión mesangial es realmente es severa. Sabéis que la clasificación patológica de la nefropatía diabética se basa exclusivamente en los hallazgos morfológicos, y quizás el punto limitante está cuando hay expansión mesangial leve o severa, es decir, los pasos 2A y 2B. Si cogemos realmente el documento de consenso de la Renal Pathology Society, es muy confuso porque nos dicen que la diferencia entre expansión mesangial leve y severa radica en que si vemos que el área mesangial expandida excede a la media del diámetro de las luces capilares, sería, en más del 25% de los glomérulos, sería una expansión mesangial severa. Esto es realmente confuso. ¿Por qué? Porque deberíamos hacer medias de los diámetros de las luces capilares en todos los glomérulos, y aparte, estamos hablando de nefropatía diabética, una enfermedad que ya de por sí produce una dilatación de las asas capilares periféricas. Por lo tanto, es un término discretamente confuso, pero en cualquier caso, una expansión mesangial severa, si se une a una nefropatía IgA en la que tienes proliferación mesangial, esto es un problema para el patólogo importante, porque el primer problema que yo me encontré en esta biopsia es, muy bien, veo aumento de núcleos, aquí 1, 2, 3, 4, hasta 5 en algunos casos, núcleos mesangiales por eje mesangial. Fijaos esta zona de aquí. Ahora bien, ¿es esto hiperciliaridad mesangial o es esto fusión de ejes mesangiales por esclerosis mesangial en una nefropatía diabética? En este caso, quizás las tinciones de histoquímica pues, nos podrían ayudar, pero vagamente, y vemos que realmente nos ayudaría en los casos en los que vemos quizás nódulos de Kimmel-Wilson. Y en este caso tenemos tendencia a la formación de nódulos. Fijaos que aquí, aunque no se ve muy bien con el tricrómico de Mason, toda esta área está mucho más compactada. ¿Cómo sabemos que tenemos hiperciliaridad mesangial o que tenemos esclerosis mesangial? Podríamos tirar de una tinción que no hacemos de manera rutinaria los patólogos, que es una tinción de colágeno 4, en el que veríamos depósito de colágeno en aquellos ejes mesangiales, en este caso, en el que vemos, en este de aquí veríamos depósito de colágeno, y eso nos indicaría que más que hiperciliaridad mesangial estamos ante una esclerosis de parte del mesangio, formación de nódulos de esclerosis mesangial. Otro truco, quizás un poco más subjetivo y no tan científico, es fijarse en los núcleos. Los núcleos, fijaos que estos núcleos que estamos viendo aquí, en las áreas de esclerosis mesangial tienden a aplastarse por el mesangio esclerosado, que es más fuerte que el núcleo y empuja los núcleos. En ese caso, uno pues, podría decir que estamos ante una esclerosis mesangial diabética más que una hiperciliaridad mesangial. Y en este caso, efectivamente, todas esas áreas que con el PAS nos recordaban a una hiperciliaridad mesangial y que en la diabetes se caracterizan por expansión mesangial, nos está indicando que efectivamente estamos ante, más que una hiperciliaridad mesangial, ante una esclerosis mesangial. Es decir que, bueno, no siempre todo es de color de rosa y los patólogos a veces nos encontramos con estos dilemas. O sea que, bueno, esto es todo un poco así sobre el IgA. Ahora vamos a hablar un par de cositas sobre, si te parece a mí, sobre la nefropatía lúpica. Perfecto, doctor. Dejo de compartir. A ver cómo es esto, dejar de compartir, ya está. Y creo que he de establecerte como anfitriona, ¿no? Sí. A ver. Hacer anfitrión. Cambiar de anfitrión. Ya estamos. Perfecto.
Bien. Entonces, pasamos ahora a la segunda patología que vamos a revisar, que es la nefropatía lúpica. En cuanto a la nefropatía lúpica, también la clasificación ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo, y esta es la clasificación vigente, digamos, la del 2003, de la ISN-RPS, en donde vamos a categorizar a nuestras biopsias en 6 clases. Vamos a hacer un rápido repaso de estas clases con las que ya estamos familiarizados, que son la clase 1, en donde no tenemos cambios a nivel de la microscopía óptica, pero sí hay hallazgos a nivel de lo que sería la inmunofluorescencia o la microscopía electrónica. La clase 2, en donde tendríamos una nefritis lúpica proliferativa mesangial, es aquella en donde vemos una expansión y proliferación mesangial. Quizás aquí el diagnóstico diferencial sería, por ejemplo, con una IgA como vimos previamente. La clase 3 y la clase 4 se van a diferenciar fundamentalmente en la cantidad de glomérulos que yo tenga afectados por las lesiones que se comparten. La clase 3 va a ser aquella en donde tenga una afectación de menos del 50% del total de los glomérulos de la biopsia, y la clase 4 va a ser difusa, en donde tengo una afectación de más del 50% de los glomérulos de la biopsia. En el caso de la 3 se va a subdividir a su vez en lesiones activas o crónicas, que vamos a ver posteriormente que esto está cambiando, y en el caso de la clase 4 la vamos a dividir también no solamente en activa y crónica, sino en si las lesiones son segmentales o globales. Ambas cuestiones, tanto esta división en lesiones activas y crónicas y en lesiones segmentarias y globales, en lo que sería la clase 4, es bastante controvertido, sobre todo para nosotros los patólogos a la hora de diferenciar y seleccionar cuál es la lesión dominante y, digamos, los puntos de corte para poder ciertamente caracterizar y categorizar estas lesiones. La clase 5 es la nefritis lúpica membranosa, que es prácticamente indistinguible de lo que sería la membranosa que todos conocemos, primaria, y la clase 6 es la nefritis lúpica esclerosante basada, en donde tenemos ya más del 90% de los glomérulos globalmente esclerosados. En el 2018 hubo una revisión de estos criterios para la categorización de las lesiones en estas clases, sobre todo ante la necesidad de clarificación de algunos conceptos en relación a las lesiones histológicas y en relación a estos que mencionábamos recién en cuanto a los grados de actividad y cronicidad y la presencia de estas lesiones segmentarias o globales. De manera que uno de los puntos claves quizás de esta revisión es la propuesta de abolir esta división en lesiones activas y crónicas, tal cual estaban subdivididas en la clase 4, y pasar a utilizar los criterios, digamos, de la NIH acerca de lesiones crónicas y lesiones activas. Que esto tiene, digamos, una reproducibilidad mejor y tiene, digamos, la misma significancia a nivel del pronóstico. Acá tenemos estas lesiones, tanto activas como crónicas. Dentro de lo que serían las lesiones activas se propone la hipercelularidad endocapilar, la presencia de cariorrexis, necrosis fibrinoide, depósitos hialinos a modo de lo que llamamos los wire loops o los trombos hialinos, los crecientes celulares o fibrocelulares y la inflamación intersticial. Y dentro de lo que serían las lesiones crónicas tenemos, bueno, los glomérulos esclerosados, los crecientes fibrosos y la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. De manera que esto sería el nuevo aporte para la modificación de estos conceptos de la clasificación originaria del 2003 y que, bueno, seguramente ahora nos va a comentar el doctor en los próximos casos. Pues, epa, ahora toca hacerme anfitrión, ¿no? Ahí voy yo, doctor. Ok.
Listo. Ok, pues, a ver, comparto pantalla un momento. ¿Está? ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un caso, fijaos, desde el punto de vista ya histopatológico, la identificación de las lesiones. Como decía la doctora Chipre ahora mismo, pues muy bien, cuando tenemos una biopsia en la que tenemos lesiones muy evidentes, pues claro, sí es fácil, pero degradar la actividad y la cronicidad según los datos que teníamos antes era bastante difícil, ya que teníamos A, C y AC. Cuando una biopsia has de catalogarla como AC, ¿cuántas lesiones activas y cuántas lesiones crónicas tiene que tener una biopsia para que la catalogues como AC, como A o como C? Si tenemos, por ejemplo, 20 lesiones, o bueno, no, quizás mucho, 10 lesiones activas y 7 lesiones crónicas, sería AC. Si tenemos 10 activas y 6 crónicas, sería solo A. ¿Dónde está el punto de corte? Nunca se establecieron realmente guías para que los patólogos pudiéramos identificar esto. Y esto quizás ocurre porque, a diferencia de la clasificación que estábamos viendo antes, la clasificación de lupus realmente es una clasificación que viene desde 1972 probablemente, o 74, y es la adaptación de una clasificación antigua de vasculitis. Se ha ido cambiando, modificando con los años, y de hecho el core de esa clasificación es el mismo core que se utilizaba en otras clasificaciones. De hecho, la clasificación para la IgA previa a la clasificación de Oxford también utilizaba un core también bastante común a eso, pero en este caso realmente la diferencia es que en la IgA la clasificación de Oxford ya se tiró por tierra todo lo anterior, se miraron, como dijo la doctora Chipre hace un momento, todas las variables de manera independiente, y cuando vieron que eran estadísticamente significativas, se empiezan a añadir estas variables. La clasificación de lupus, al contrario, es una clasificación basada en un consenso de expertos. Entonces, si realmente nos vamos, espera que os tengo aquí fijaos, a esta clasificación, fijaos que realmente esto es lo que se ha cambiado, pero realmente, bueno, la diferencia entre, obviamente, 3 y 4 es bueno, en este caso no es segmentario global, esto es la S y la G, pero la diferencia entre 3 y 4 es si las lesiones afectan a más o menos del 50% de los glomérulos, y aquí hay una cosa que hacer un inciso, es que la representación. Si nosotros hacemos, ya sabéis que de manera rutinaria hacemos 4 tinciones, hematoxilina, plata, Mason y PAS. Si uno hace 4 cortes directamente al azar, esto es como ver la punta del iceberg como una ruleta rusa. Puede que le salga que una biopsia es una clase 3, de repente sigue cortando mucho más, ¡ay! Tengo más del 50% de lesiones, ahora es una clase 4. No, realmente, entonces, por eso realmente es todas las biopsias renales que estén sometidas a clasificaciones que se basen en hallazgos por porcentajes deberían estar bien muestreadas, pero no solo esas, sino todas. Por eso nosotros hacemos realmente, en nuestro hospital os cuento que hacemos a todas las biopsias 32 cortes, metemos 2 cortes por cristal y hacemos 2 baterías de todas las tinciones. Es decir, de las 4 tinciones básicas hacemos 2 baterías, es decir, hacemos 8, y en nuestro caso también dejamos un corte intermedio sin teñir por si quisiéramos utilizar para ver a demanda, yo qué sé, si quieres hacer una inmunistoquímica, si quieres hacer una tinción especial porque entre el corte 2 y el corte 4 has visto algo, pues coges el corte 3. Lo que ya referente a la S y la G, fijaos que hay muchos estudios que intentan ver realmente, comparar, pero es que los resultados de esos estudios eran caóticos porque eran muy diferentes. Algunos veían que realmente la supervivencia era mejor, fijaos en este estudio de Najafi, cuando las lesiones eran globales y segmentarias, en otros casos veían todo lo contrario, es decir, que aquí no había mucha reproducibilidad. Entonces después de esa reunión, efectivamente decidieron abandonar la S y la G, evaluar otras lesiones más necrotizantes y sobre todo abandonar la AC. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que además nos han proporcionado, o sea, hemos vuelto a los criterios de NIH de 1982, pero lo bueno es que esta vez, como os explicaba la doctora, realmente ahora mismo ya tenemos unas guías. Ya sabemos que si tenemos menos del 25% de estas lesiones, podemos saber que esto es un 1,
para criterios de actividad y cronicidad, y si tenemos más del 50, por ejemplo, pues es un 2. O sea, ya podemos gradar las cosas de una manera mucho más lógica. Y como os decía, esto obviamente está muy sujeto a el hallazgo, o sea, realmente a la representatividad de la biopsia. Como os decía, si tenemos 4 cortes y una lesión segmentaria, puede que no la pillemos. Si hacemos 8 cortes, bueno, probablemente lo tenemos. Si hacemos más cortes, dejando un corte intermedio sin teñir, las probabilidades de que veamos una lesión, o sea, de que haya una lesión y que no la veamos, son ínfimas. Es decir, que vamos a pescar casi todo así. Y os quería enseñar este caso para ver realmente un poco, vamos a ver, pasar un momento a... Tenía aquí... Y es este caso de aquí. Fijaos. A ver si soy capaz de asociar aquí los cristales. Un momentito. Que esto, bueno, son las maravillas de la tecnología, pero que a veces no va del todo. Y si bien a veces los cristales asociados me dice fallo en alineamiento de imágenes, fallo en alineación de imágenes, disculpad, pues os voy a enseñar las tinciones una a una. Lo bueno de alinearlas es que realmente se pueden ver una tinción sobre otra, y estamos viendo eso que os explicaba, de que hacemos 2 series de las 4 tinciones. Cuando escaneamos las laminillas realmente podemos asociar los cristales e ir saltando con la rueda del ratón, del mismo modo que hace el radiólogo cuando está viendo una resonancia magnética o un TAC que va saltando las diferentes capas. Pues aquí también podemos ir saltando en las diferentes cortes, las diferentes profundidades, y podemos ir viendo las lesiones. ¿Y qué implica eso? Eso implica que realmente puede hacer que te ayuda a que una lesión que sospechas o que no estás viendo, más allá la puedas ver. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque realmente, fijaos, en este caso estamos viendo un paciente que tiene glomérulos muy hipercelulares, da la sensación de que hay hipercelularidad capilar, da la sensación de que hay también proliferación mesangial, y fijaos que también tenemos aquí proliferaciones extracapilares, es decir, tenemos semilunas, que otra cosa que no os he comentado y que también una de las cosas interesantes entre IgA y lupus es que si uno coge agarra la definición de semiluna y las compara, se da cuenta que en la clasificación de la en la clasificación de la IgA te dice es una proliferación extracapilar que tiene 3 capas de células y que ocupa al menos el 10% de la circunferencia glomerular. Si uno agarra la clasificación de nefropatía lúpica y busca en las definiciones patológicas que consideran la Renal Pathology Society, la International Society of Nephrology, que consideran la semiluna, dicen una proliferación extracapilar de 3 capas de células que ocupe al menos un 25% de la circunferencia glomerular. Entonces, según esos criterios, muy bien, esta es una semiluna, pero esto que estamos viendo aquí, según la clasificación de Oxford, es una semiluna, pero según la clasificación de la nefropatía lúpica, no es una semiluna. Por lo tanto, uno de los objetivos de esa reunión de Leiden fue poner en común realmente todos estos conceptos, y para todas las nefropatías que puedan cursar con semilunas, aunar conceptos y decir, muy bien, pues a partir de ahora una semiluna va a ser lo mismo para todo, lógicamente, y ahora se considera aquella proliferación extracapilar de más de 3 capas de células que afecta al menos a un 10% de la circunferencia glomerular. Como veis, esto también está extremadamente sujeto al muestreo que hacemos los patólogos en las biopsias. Yo, este glomérulo, si lo corto, si lo pesco unas micras más allá, probablemente no esté viendo la proliferación extracapilar. Y por eso es importante, no sé si hay algún patólogo conectado, porque yo siempre digo que es muy fácil ver las semilunas, aquí la proliferación extracapilar. Lo interesante y el reto para el patólogo no es ver la semiluna, sino es olerla cuando no la ves. ¿Y a qué huele una semiluna? Las semilunas realmente no huelen, pero hay pequeños detalles que te pueden ayudar realmente a ver si tienes una semiluna o no. Fijaos este podocito. Este podocito da la sensación de que está separándose de la pared capilar, tiene un citoplasma muy intenso. Vamos a verlo, quizás la mejor tinción para ver la citología obviamente es la hematoxilina eosina. Vamos a ver con hematoxilina eosina este caso. Solo que para esto sí que necesito esperar, voy a ver aunque sea 2 cristales solo, a ver si soy capaz de asociarlos, porque si no, no tiene mucho sentido.
Me vais a decir, ¿cómo sé que ese glomérulo es el mismo? Veamos. Falló. A ver si agarro este y este otro, un momentito. Bueno, nada. Vamos a hacer un momentito una asociación manual de estos cristales. Y esto, no, de este y este no. Este vamos a juntarlo con este otro. Bueno, a ver, ya es que no tengo localizado el glomérulo de antes, pero bueno, a donde iba es... Espera, bueno, nada, disculpad, voy a pasar a una hematoxilina que se ve muchísimo mejor. Creo que la tinción realmente no es la que... o sea, no es tan buena. Fijaos aquí esta semiluna circunferencial que ocupa prácticamente a toda la circunferencia glomerular, pero como os decía, hay zonas, por ejemplo aquí, en las que vemos podocitos con núcleos amplios, citoplasmas oscuros. Esto es realmente lo que os quería decir. Cuando yo muestreo esto más, hago secciones mucho más profundas, probablemente esto indica que hay una semiluna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque un podocito normalmente tiene un citoplasma mucho más claro, un núcleo también más claro. Cuando un podocito empieza el núcleo a activarse, la cromatina se empieza a agrupar, el citoplasma se empieza a condensar, y esto es importante porque esa es la respuesta del podocito a la liberación de las citoquinas que se producen al romperse un capilar glomerular. Pensad que al final la semiluna no es más que la respuesta que tiene el glomérulo a la ruptura de un capilar glomerular. Vosotros los nefrólogos siempre utilizáis la clasificación glomerulitis rápidamente progresivas, tipo 1, 2, 3, antimembrana basal, ANCAS e inmunocomplejos. Es una clasificación muy buena en el sentido de que es patogénica, pero es una clasificación que no es tan buena en el punto de que no aparecen todas las nefropatías que cursan con semilunas, porque casi hasta el 50% de las glomerulopatías fibrilares pueden cursar con semilunas, y algunas de esas también son monoclonales. Es decir, que las fibrilares no están comprendidas y es una nefropatía bastante semilunógena, dentro de bastante más que la IgA, por lo menos. Aunque menos desde luego que ANCA y antimembrana basal. Entonces, realmente, a ver, un momento. Vaya. Bueno, lo que os quería decir es que realmente las semilunas, lo interesante, como decía, es olerlas, ver qué cambios tienen esos podocitos que pueden estar indicándote que hay en alguna zona del glomérulo una liberación de citoquinas. ¿Por qué? Porque al romperse el capilar glomerular, pensad que las células de la cápsula de Bowman, los podocitos, están acostumbrados a recibir el filtrado glomerular. Una vez que se rompe un capilar glomerular, se escapa por ahí todo el contenido plasmático. Ese contenido plasmático, en cuanto les cae a las células epiteliales de la cápsula de Bowman y a los podocitos, que también son células epiteliales, son, digamos, primas hermanas, por decirlo así, se liberan citoquinas, se activa la cascada de la coagulación, y esto hace que se empiecen a proliferar todas las células fuera de los capilares glomerulares. Por eso proliferación extracapilar, proliferan las células aquí que estáis viendo de la cápsula de Bowman. ¿Y cuál es el objeto de esas células? El objeto de esa proliferación es tapar la brecha. Tapar la brecha, al final con el tiempo se va depositando colágeno, de ahí la semiluna celular, fibrocelular y fibrosa. Es lo mismo al final que una lesión esclerosante segmentaria, que una sinequia. La única diferencia es depende quizás radica en qué células y cuántas células han contribuido en esa proliferación extracapilar y luego en ese depósito de colágeno. Pero lo que os quiero decir con todo esto es que esa liberación masiva de citoquinas que se produce al formarse una semiluna en porciones más distales del glomérulo también estimula los podocitos. Y cuando un patólogo ve un podocito con alteraciones en el núcleo y en el citoplasma, ha de buscar más allá para ver si realmente hay una semiluna en ese glomérulo. En este caso, lo que realmente os quería mostrar es que tenemos muchísimos signos de actividad, pero en algunos casos los signos de actividad pueden coexistir
bastante con los signos de cronicidad. ¿Qué pasa? Que cuando tienes eso, es una A, es una AC, es AC, ¿en qué quedamos? Pues para eso, efectivamente, como os comentaba la doctora Chipre hace un momento, aquí tengo el artículo abierto. Fijaos, si vamos a categorizar una biopsia, por ejemplo, esta biopsia, tenemos hipercellular endocapilar en, desde luego, más del 50% de los glomérulos. Tendríamos un 3, un score 3 aquí. Tenemos cariorrexis en esta biopsia, bueno, no os lo he enseñado, pero tengo cariorrexis en menos de la mitad de los glomérulos. Es decir, teníamos entre un 25 y 50, tendríamos aquí 2. Ya sabéis después que las necrosis fibrinoide y semilunas son lesiones tan significativas clínicamente que se multiplica por 2 el score. Es decir, que aquí podemos hacer un score perfectamente definido. En este caso, en nuestro caso teníamos 17 sobre 24 para lesiones activas y un 3 sobre 12 para lesiones crónicas. Esto es muy importante porque realmente la objetividad a la hora y la reproducibilidad, como decía a mí antes, a la hora de valorar una biopsia renal con muchos signos de actividad, basándose en los criterios de Austin, del NIH de 1982, modificados porque han añadido aquí estas guías, es muchísimo más específico, muchísimo más reproducible que todo lo que veíamos antes, que si A, C o AC, en la que el patólogo a veces se enfrentaba a este problema en el que no sabe realmente cómo categorizar una lesión cuando estás viendo cómo categorizar, cómo contabilizar realmente las lesiones, las categorizas, pero no puedes contabilizarlas bien. En este caso ya podemos, desde luego, categorizar y contabilizar bien las lesiones y darles un grado. Y eso supongo que a vosotros, los clínicos, os ayudará muchísimo más en el seguimiento del paciente. Para acabar, aquí realmente quería comentar una cosa que me comentó el doctor Doutat al principio cuando me sugirió participar en este seminario. Me comentaba sobre la posibilidad de hablar sobre la repetición, biopsias repetidas en lupus. Por desgracia, en nuestro hospital no realizamos eso, pero sí que la tendencia, por lo menos en Europa, me da la sensación de que la tendencia es hacer biopsias repetidas. De hecho, cuando estaba en el Immunophrology Working Group, el doctor Jürgen Flöge propuso hacer un estudio a nivel europeo haciendo biopsias repetidas. Y hoy en día me da la sensación, sé que en la Fundación Puigvert en Barcelona son los hospitales que más hacen repetición de biopsias, y eso realmente, si bien los clínicos lo buscáis para adaptar mejor al tratamiento a los pacientes, no estamos hablando de repetición de biopsia en lupus cuando tenemos un brote, no, es entre brotes, es decir, cuando no tenemos un brote, eso puede parecer iatrogénico, pero no, desde luego a vosotros os va a ayudar muchísimo más en ajustar los tratamientos y en decidir los cambios de tratamientos, y a nosotros los patólogos nos va a ayudar muchísimo a entender desde luego la patogenia que subyace en todas las lesiones que valoramos en la nefropatía lúpica, y sobre todo nos va a ayudar muchísimo a la hora de ver cómo cambian de clase algunos casos, y desde luego si eso podemos de alguna manera anticiparlo. Por lo tanto, yo creo que sí, la tendencia, yo no he podido hablaros de eso porque no tengo una base de datos de biopsias repetidas de lupus, me encantaría tenerlo, pero no sé, ahora si intervenís, me gustaría saber realmente cómo va este tema en Argentina y ver si realmente estáis haciendo biopsias repetidas en pacientes con nefropatía lúpica o en otras nefropatías. Bueno, Pablo, muchas gracias. Realmente brillante, muy claro, y aparte los casos que has presentado son realmente muy, muy interesantes, y es problemática de la vida diaria prácticamente del nefrólogo. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Carlos, Jorge, Javier. Yo te quiero preguntar algo quizás un poco más general, Pablo, referido a la vida del patólogo en su laboratorio renal. Y es cómo estás viendo tú el advenimiento de las técnicas nuevas, digitales, como son la tecnificación de las muestras de biopsia para lectura computacional o
o lo que se llama el machine learning y todas esas cosas que uno está escuchando cada vez más, versus el día a día y la patología a la carta, que todavía creo que tú haces y que por supuesto María Emilia lo tiene que hacer aquí. Sí, de hecho, estoy buscando ahora mismo una presentación porque justo me tocó hablar de eso mismo este año en la reunión de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Y, a ver, un momentito, a ver si os lo puedo enseñar, porque realmente, a ver, todas estas cosas realmente, al principio puede parecer, aquí lo tenemos, bueno, no es este exactamente, pero fijaos, a ver, voy a compartir pantalla otra vez, porque voy a responder esa pregunta con parte de otra presentación. No sé si estáis viendo el PowerPoint. Sí, ahora sí. Fijaos, la patología digital realmente, al principio supone un gran coste desde el punto de vista del, bueno, desde el punto de vista de nuestro servicio, en el que tenemos 4 escáneres, ya desde este mismo año estamos todos viendo, todos los patólogos, los 20 patólogos del servicio, viendo todas las preparaciones digitalizadas. Esto es importante porque realmente cuando uno da el salto al digital, mucha gente lo que dice es, bueno, pues tengo todavía el microscopio, lo digital lo uso para la docencia. Está bien, pero si no das el salto directamente al digital, no eres capaz de rascar quizás y darte cuenta de hasta dónde puede llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo al final fui el conejillo de Indias en nuestro laboratorio. Sí era el responsable de patología digital, pero fui el primero que empezó a utilizar patología digital. La razón era que quizás, y esto lo puede comentar Emi también, o sea, un nefropatólogo se enfrenta a lesiones tan sutiles que cuando lo comparas con otra parte de la patología, con otras lesiones, por ejemplo, en patología a lo mejor ginecológica o gastrointestinal o incluso uropatología, las lesiones son mucho más evidentes. Entonces considerábamos que si yo era capaz de ver lesiones histológicas muy sutiles en nefropatología, pues en el resto de especialidades pues no creo que hubiese problemas. Empezamos a escanear. ¿Cuál es el problema? Que tienes que modificar ciertas cosas del laboratorio. Pero bueno, una vez que ya todo funciona perfectamente, es mucho más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que te permite esto? Anotar las lesiones. Esto es un ejemplo en el que tenemos nosotros en nuestro laboratorio ya, como el programa de por sí te permitía hacer formas y coloritos, 6-7 colores, pues dijimos, venga, pues vamos a utilizar el color rojo para lesiones clínicamente muy significativas, en este caso, proliferación extracapilar. El color negro para lesiones crónicas, glomérulos esclerosados. Rojo y negro cuando tengo semilunas fibrocelulares. Señales verdes cuando tengo el círculo verde, glomérulos no esclerosados. Aquí estáis viendo que hay círculos donde no hay glomérulos y dices, pero Pablo, ¿qué es lo que has hecho aquí? No. Otra cosa es que esto te permite realmente visualizar las biopsias mucho más dinámicamente. ¿A qué me refiero? A que eso que os estaba diciendo antes de las 8 técnicas, ¿qué es lo que hacíamos antes y qué es lo que hace, por ejemplo, mi compañera Emilia en Córdoba y lo que hace todo el mundo realmente? Pues uno no ve digamos, todo el cristal, todo el cilindro y pasa a la otra tinción. No, tú ves un glomérulo, cuando ves de repente un pocito cabreado, estimulado por algo, pues, ostras, voy a buscar este glomérulo. Automáticamente cambio al PAS y así al siguiente nivel con la HE y sí, tal cual. No cambia automáticamente. ¿Eso qué implica? Que sacas el cristal, metes el otro, buscas la zona. ¿Cómo buscamos la zona? Así. O sea, un patólogo, que es lo que hacía antes, las señales, pone el bolígrafo, pero claro, el marcador. Tienes aquí, fijaos que tienes todo el revólver con todos los objetivos, es decir, que tú no puedes pintar así. Hay muchos marcadores que cuando lo ladeas mucho no pintan bien. Corres el riesgo de ponerle la marca justo encima de la lesión. Después, cuando ya has puesto el punto en la lesión, agarras el otro cristal, lo pones al contraluz y dices, aquí está el punto, lo pongo sobre ese, entonces lo pones. Esto no solo es una pérdida de tiempo, sino que realmente es complicado. Lo bueno que tiene la patología digital es que al hacer, como os decía, todos estos cortes y dados numerados, es una pena que no os he podido enseñar realmente hasta dónde llega, porque en muchos de estos casos los he tenido para que no apareciese el nombre del paciente, he tenido que rescanearlos y se me han descuajaringado todos,
pero lo que os quería mostrar es que realmente yo puedo asociar los cristales y, como os decía antes, ir profundizando en un cristal. Entonces aquí las señales que tengo puestas en negro, donde no hay glomérulos, significa que unos cortes más allá hay glomérulos. ¿Eso qué significa? Que claro, tenemos de las 32 secciones, ahora yo al principio un patólogo dice, muy bien, pues, ¿qué corte utilizo? Utilizo el corte con más glomérulos. ¿Qué pasa si el corte con más glomérulos tiene menos semilunas que un corte más allá que tiene menos glomérulos? Ostras, ¿qué hacemos? Entonces nosotros ahora lo que hacemos desde hace un par de años en nuestro laboratorio es contabilizar todos los glomérulos en la lesión, en todo el espesor de las 32 secciones que hacemos. Es decir, que no se nos escapa nada, en el sentido de que nos ayuda mucho más, no solo el dinamismo a poder seguir ese glomérulo más allá sin tener que andar cambiando, haciendo marcas, sino que además nos ayuda a tener una mayor representatividad global de todo el glomérulo. Otra de las ventajas, pues esto que estáis viendo aquí, combinación de microscopía óptica y patología digital. Nosotros realmente, cuando vino todo esto del COVID, nos ayudó mucho porque en la primera ola, en Madrid fue una locura, fue un golpe brutal, nos llegó de repente, cerró todo, fue una cosa, pero pasamos de la normalidad al caos más absoluto en 2 días. Mis compañeros patólogos en otros servicios lo que hacían era llevarse el microscopio de casa, pasaban una vez al día a por los cristales, pero nosotros lo que pudimos hacer es, mediante Teams, corregir todos los días 2 horas con el residente desde casa, y esto era maravilloso realmente. Otra de las ventajas, fijaos, escasez de nefropatólogos en casi todos los sitios, biopsias, evaluación de las biopsias del preinjerto. Pues esto nosotros lo hacemos también, hemos entrenado al técnico para que identifique macroscópicamente en las cuñas dónde está la cápsula renal para ponerlo perpendicular a ese corte y va haciendo los cortes, los escanea y yo desde casa pues ya voy viendo exactamente dónde están las lesiones, voy señalando las lesiones. Como os decía, esto nos ayuda también efectivamente a cuando hacemos todo este protocolo de cortes seriados y numerados a poder ver directamente todo lo que es el espesor, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, fijaos, una especie de granuloma en la esquina de un cilindro. Yo en este caso he asociado todos los cristales, voy más allá y este era un paciente que era una biopsia de trasplante y vemos que eso no es un granuloma, es la respuesta intersticial a una necrosis fibrinoide en un vaso. Claro, en un paciente trasplantado. Esto es clínicamente muy significativo. Por lo tanto, esto nos da muchísimo nuestra precisión diagnóstica. ¿Qué más tenemos? Fijaos, aquí ya es una cosa ya un poco ya friki, que ya mediante... Porque esto es quizás muy tedioso. Te permite, como en el primer caso que os mostré, por ejemplo, ese área de cronicidad, yo puedo hacer, al igual que en PowerPoint, seleccionar la herramienta de forma libre y lo que haría sería seleccionar, digamos, aquí lo que puedes marcar todas las áreas de fibrosis intersticial. Esta forma libre te halla el área por milímetros cuadrados que tienes. Entonces yo lo que hacía al principio era, bueno, en algunas biopsias en las que veía que la fibrosis intersticial iba a estar en el punto de corte 25-50 y que a lo mejor una nefropatía IgA pues probablemente podía caer pues eso, entre un M0 un M1, digo un T0 un T1. Claro, a ojímetro es verdad que el patólogo os sorprendería realmente la reproducibilidad que hay a la hora de valorar todas estas cosas a ojímetro, pero claro, cuando estás hablando de un 23% o 26% de fibrosis intersticial es más complicado. ¿Qué hacíamos? Seleccionar todo el área, fijaos, todo el área cortical. Después íbamos seleccionando también los glomérulos y los vasos, restando eso para que tuviéramos todo el área intersticial pura, sin glomérulos y sin vasos, y después íbamos seleccionando en otro corte todas esas áreas de fibrosis intersticial, lo sumábamos, regla de 3, y teníamos el porcentaje perfecto de fibrosis intersticial. Esto, como os digo, es extremadamente tedioso. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Empezamos a, con un grupo, me busqué un grupo de informáticos, de informáticos de aquí, de la universidad. Entonces, con estos informáticos desarrollamos un algoritmo mediante una red neuronal. Al final, la red neuronal, lo interesante es que el algoritmo tiene capacidad de aprendizaje. Al final, el algoritmo era para que con una técnica de rutina que se utiliza en nefropatología como la plata, podamos
identificar las áreas, de fibrosis intersticial, pero antes tiene que identificar los glomérulos, identificar dónde hay un vaso, aprender cuando hay un glomérulo esclerosado, saber que ese glomérulo esclerosado no es fibrosis intersticial, sino un glomérulo esclerosado, y extraerlo de ese contagio. Al final era impresionante porque con, no sé si unas 30, 40 muestras, el algoritmo aprendió de una manera espectacular, identificaba los glomérulos, fijaos como a la derecha seleccionaba automáticamente las áreas de fibrosis intersticial, y ahora mismo ese algoritmo nos ayuda mucho porque hace una fibrosis intersticial, contabiliza una fibrosis intersticial de manera automática. O sea, fijaos que realmente esto tiene una reproducibilidad inmensa, no solo intraobservador, sino interobservador. Y eso nos ayudaría muchísimo, no solo a aumentar nuestra precisión, sino a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque valorar a ojímetro la fibrosis intersticial, contar el número de células, realmente, pues eso lo puede hacer una máquina. O sea, un patólogo debería centrarse en aspectos bastante más importantes quizás, o más difíciles, que una máquina no puede hacer. Lo digo esto porque mucha gente me preguntaba, bueno, entonces ¿tú crees que la máquina va a sustituir al patólogo? No, la máquina no va a sustituir al patólogo, pero dentro de mucho tiempo, el patólogo que utiliza la máquina sustituirá al patólogo que no la use. Pensad, por ejemplo, en los radiólogos. Los radiólogos hoy en día hacen tomografía axial computerizada. Si una hospital va a contratar un radiólogo, imaginaos que el radiólogo dice, no, yo la verdad es que yo no sé leer ni resonancias ni TAC, pero bueno, hago unas ecografías que te mueres. Y sé ver las ecografías mejor que nadie. Y las placas de tórax, bueno, ni te cuento. Ese radiólogo nadie lo va a contratar. Bueno, ha sido muy claro, Pablo, en tu traída al siglo XXI y XXII de la nefropatología. Realmente nos deja con la boca abierta. Y esto va a tener que hacer reescribir un poco la nefropatología y la currícula de nefropatología en adelante. Claro, claro. O sea, a ver, no quiero que esto asuste a la gente, porque realmente, sobre todo a los patólogos, realmente estamos hablando de herramientas que nos van a ayudar a informar más rápido los casos, a centrarnos con más tiempo en los casos difíciles, aumentar la reproducibilidad y a identificar sobre todo lesiones que quizás antes no contabilizábamos, pero que tienen influencia en el pronóstico del paciente. Y en este caso os recomiendo que hagáis una lectura del estudio Neptuno de la doctora Laura Barisoni, sí. Porque ellos realmente identificaban, el estudio Neptuno básicamente era para, se digitalizaron las biopsias para biopsias de pacientes con síndrome nefrótico y con proteinuria. ¿Qué pasa? Que lo que hicieron fue ver todas las variables, muchas más de las que iban a ver, y vieron que variables que normalmente no están incluidas en las clasificaciones, por ejemplo, hemos visto lupus e IgA, variables que no están dentro del score MEST-C, pueden tener muchísima influencia en el pronóstico de esos pacientes. Y esas variables cambian en el pronóstico dependiendo de la nefropatía. Es decir, que quizás la patología digital y la inteligencia artificial nos van a ayudar a identificar todas estas cosas y igual que, como comentaba Emi, la C se añadió al score MEST, pues a lo mejor en un futuro podemos añadir muchas más variables a todas estas enfermedades que os ayuden a vosotros a seguir mejor a los pacientes, a tratarlos mejor y a predecir quizás la respuesta al tratamiento y la evolución. Me quedo con dos frases tuyas que me gustaron mucho, Pablo. Una es la del podocito cabreado. El otro es que los patólogos digitales van a tener más consultas que los que no lo son. Y eso nos tiene que hacer abrir las antenas a la pobre María Emilia. Sí, que acá los nefrólogos ven cuando hacemos nuestras reuniones mis puntitos, como usted dice, doctor, los clásicos puntitos que obviamente que el deseo de todo patólogo es poder acceder a estas nuevas tecnologías que como usted dice, no solamente nos van a facilitar en cuestión de tiempo, sino en reproducibilidad y mejorar obviamente nuestros diagnósticos. Bueno, la idea, Pablo, de esta reunión no solo era aprovecharte en tus conocimientos, sino también subirnos a la ola de primer mundo que vos estás teniendo y que nosotros de alguna manera queremos engancharnos también y seguir esa huella. Así que te vamos a comprometer para que nos ayudes en todo este tema. Emi es una entusiasta de la nefropatología y la verdad que
para nosotros trabajar con ella también es un gusto y ha crecido enormemente en estos últimos años. Así que te vamos a comprometer para que también nos ayudes para... como quieran, porque realmente, a ver, contacto con vos permanentemente. perfecto. Aquí en España, pensad que realmente cuando nosotros pasamos a la patología digital hace entre 2 o 3 años, solo había un servicio de anatomía patológica en España que tenía la patología digital, que era el de Granada, donde hay un nefropatólogo magnífico que está a punto de, bueno, ya se ha jubilado, Raimundo García Moral, que dicho sea de paso, ahora que está muy de moda aquí en España, no sé si allí también, todos estos programas de cocina con nitrógeno líquido, que sepáis que el nitrógeno líquido en la alta cocina lo introdujo un nefropatólogo, y es este hombre de Granada, Está muy bien. que invitaba a grandes chefs a su casa una vez al mes, y pues se trajo un día del laboratorio el nitrógeno líquido y bueno, y eso se le enseñó a Ferran Adrià, él lo llevó al Bulli y de ahí se extendió por todo el mundo. Pero a donde iba es que ese fue el primer centro y nosotros ahora mismo fuimos nosotros el segundo, pero no debe haber más de 10 en toda España. Es decir, que este salto se está haciendo ahora mismo en varios sitios, pero bueno, yo todo lo que, si os queréis que os ayude a la hora de valorar qué plataforma, ventajas... Sí. Justamente eso con EMI, trabajar en el próximo paso, que sería también la digitalización de esto. Aparte, a mí me trae una remembranza enorme, porque todo lo que mostraste en estas imágenes de conteo, de cuantificar la biopsia, es lo que hacíamos con tu papá hace 28 años atrás con la histopatología ósea, que fue la base de lo que yo tuve que hacer. No estaba tan digitalizado y tan automatizado, así que usábamos calculadora y contábamos uno por uno los elementos de la biopsia ósea. Pero era algo muy similar, era la histopatología en aquella oportunidad. Claro, si hubieras venido dentro de 10 años, eso lo haría una máquina, tú estarías de cañas por Madrid. Exactamente. Muy bien. Bueno, Pablo, no te robamos más tiempo. Emi, ¿querías decir algo más? Sí, doctor, yo le quería hacer una consulta. En el caso de la IgA, ¿ustedes de rutina hacen el C4D? Sí, el C4D, o sea, efectivamente, en cuanto vemos que es una nefropatía IgA, cogemos uno de esos cortes sin teñir, como decía, hacemos 32 secciones, teñimos los impares y los pares, que siempre es un corte intermedio sin teñir. Sí. No, a ver, esto no hace falta dejar tantos cortes sin teñir como teñidos. Se recomienda unos 4 o 5 sin teñir y que sean intermedios para que no cambie mucho lo que estás viendo. Sí. Normalmente cuando ya vemos la fluorescencia, que es una IgA, ahí ya agarramos un corte sin teñir y hacemos C4D. Bien. Y doctor, ¿y el CD68 lo hacen cuando tienen solamente en casos sospechosos de LE, digamos, solamente en casos sospechosos? Claro, ahí quizás por ahorrar un poco o por no... Hacemos el CD68 cuando no vemos por ningún lado hipercilia capilar. Cuando es una biopsia en la que tú estás seguro que estás viendo un E0 o que no hay nada que sea un E1, no hay ningún glomérulo, porque haces que con que haya un glomérulo que tiene hipercilia capilar ya sería un E1, pero cuando no vemos, cuando tienes un E0, agarramos y hacemos el CD68. Bien. Y la verdad es que muy pocas veces nos sorprende, justo curiosamente no sé por qué no se había cargado el escaneado esta mañana, reescaneado todas las muestras y justo el CD68 no se cargó en ese caso que os mostraba, pero era un caso interesante en el que realmente pues tenía entre 6 y 10 células por glomérulo y era un caso que siendo un E0 en la histología o un dudoso un E1, claro. E1 directamente por la inmunistoquímica. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien, Pablo. Muchísimas gracias entonces por esta disertación. Realmente ha sido muy agradable y como siempre muy didáctico. Te comprometemos entonces para una próxima reunión. Por supuesto, te vamos a dar un poco de oxígeno porque tienes muchos pedidos de todos lados para dar charlas, pero... No solo de oxígeno vive el hombre, mandale un buen Rioja de acá también. Sí. No, con la vinoteca que tiene Jorge, allá tiene para rato, si lo va a visitar. Bueno, pero que Pablo quiere hacer la suya propia también. No, te comprometemos para cuando vos vienes muy seguido a Argentina, ahora está un poco frenada la cosa, pero cuando vengas, nos visitas en Córdoba, te quedás un par de días con nosotros
y trabajamos un poquito dentro del laboratorio, que eso sería lo más interesante. Encantado. Y a Emi, por supuesto, te la queremos mandar para allá para que Sí, se embeba un poco de todo este tema. Sí, incluso, mira, te diría, ahora mismo estamos, por ejemplo, nosotros se ha estropeado el microscopio electrónico, estamos alquilando el microscopio electrónico a la universidad, pero en breves, que bueno, eso no sé cuándo lo sucederá, ya te informaré, pero en breves la intención es comprar un electrónico nuevo que es un STEM, es decir, combina barrido y transmisión. Eso significa que vamos a poder ver las típicas imágenes que estás acostumbrado a ver de biopsias de electrónica de transmisión, pero también barrido tridimensional, y eso nos va a dar yo creo, una visión brutal. Por ejemplo, ¿por dónde sangra la IgA? ¿Cómo puede ser que escapen eritrocitos y no haya al principio una proteinuria tan significativa si se están escapando los eritrocitos? ¿Por dónde se recuperan? O sea, todo eso probablemente con un microscopio electrónico con barrido podamos ver algo más. O sea que, bueno, tú vente cuando quieras, pero desde luego en cuanto lo tengamos, ahí sí que tendrías que venir. perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar en esa ocasión. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Muchísimas gracias entonces por la conexión. Ha sido un placer realmente tenerte con nosotros. Gracias a ustedes y nada, para lo que quieran, y un gusto y para mí un placer poder participar. Bueno, listo. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, un lujo. Chao.